Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Versículo 15. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué serán de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de las manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sean nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, de nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo: el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado,
reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta ahí la lectura de esta historia de la familia de Jacob. En esta historia hay varias cosas que es importante tenerlas presente a la hora de mirar la voluntad de Dios. Primero tenemos varios personajes principales, por supuesto, y hay personajes secundarios. Dentro de los personajes principales, pues tenemos al padre, a Jacob, al que el texto lo traduce como Israel. Israel, aquí en esta porción, no es el pueblo como tal, sino es el nombre que Dios le dio a Jacob, Israel. Pero también están los 11 hermanos como personajes de esta historia, y por supuesto José, un muchacho de 17 años de edad, cuando estas cosas le ocurrieron. Y tenemos otras personas secundarias, como los madianitas, los que lo compraron y que posteriormente lo llevaron para venderlo a Potifar, que era el jefe de la guardia. Entonces, tenemos también en esta historia asuntos que están directamente relacionados, básicamente como con la carne. Muchachos que estaban odiando, estaban procediendo de una manera que uno se da cuenta que había algo más en la vida de ellos, que aparentemente, con justa razón, ellos estaban en esas condiciones. Las decisiones que tomaron no eran decisiones basadas en su vida espiritual, eran basadas más en la carne. Por ejemplo, versículos 3 y 4. Dice el texto que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así que la conversación de ellos era compleja. Seguramente le ha pasado a algunos de los padres, cuando tenemos 2 o 3 hijos, que es muy complicado, porque aparentemente el padre de familia dice, no, yo a los 2, a los 3, a los 4, o a los 5, o a los 20, uno no sabe cuántos ha reconocido y cuántos no, pero bueno, la idea dice, no, yo a todos los quiero por igual. Pregúntele a los hijos y verá que alguno va a pensar que no es así, que es que quiere más a este porque es el mayor, o a este porque es el menor, o por cualquier razón, o porque siempre le dio de primero. Yo recuerdo que hace 20 años le dio una colombina y a mí no me dio, y anda amargado por la colombina. Es posible que ocurran esas cosas, pero es que aquí era mucho más que eso. Aquí no era imaginación. Es que el texto mismo reconoce que Jacob amaba más a José que a los demás. Asunto que estaba mal conducido, desde el comienzo ya había pleito. Para acabar de completar el asunto, dice el versículo 5, que José soñó un sueño. El texto literalmente repite la palabra por dar énfasis, porque ¿quién es el que sueña un sueño? Pues el que lo sueña. Y uno nunca sueña si no es un sueño. Pero él soñó un sueño. Es lo que dice el texto. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún todavía. Tras de que el asunto ya venía mal, y ahora viene y sueña esto, y él lo cuenta a sus hermanos. A lo mejor diríamos, ¿y acaso no era mejor que si soñó, pues que se quede callado? Pero si él se hubiera quedado callado, ni José, ni sus hermanos, ni nosotros nos hubiéramos dado cuenta de la voluntad de Dios en toda esta historia.
las cosas van de mal en peor. En el versículo 9 al 11 dice, y soñó otro sueño. Ya el asunto está de mal a peor. Y viene y sueña otro. ¿Qué dice? Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora, es importante entender, sin justificar, pero estos muchachos ya estaban llenos de motivos para hacer lo que hicieron. Querían desaparecer a su hermano. Es interesante cómo el secuestro desde hace tantos años ya se estaba registrando. No sé si este era el primero, pero aquí el hecho de cogerlo y meterlo a la cisterna contra su voluntad, eso ya implicaba un secuestro. Y fuera de eso lo vendieron. Y fuera de eso los madianitas van y lo revenden. Como alguien dijo, nadie compra huevos para vender huevos, así que seguramente le sacaron ganancia. La pregunta, ¿está José haciendo la voluntad de Dios? Es posible que tengamos aquí el público dividido, opiniones encontradas. Déjeme seguir adelante. ¿Están los hermanos de José haciendo la voluntad de Dios? Seguramente unos dirán que sí, otros dirán que no. Ellos ahí están sacando de su interior lo que hay en su corazón y hicieron lo que hicieron porque eso había en su corazón. Pero déjeme compartir que es muy importante que para tener un mejor conocimiento acerca de la voluntad de Dios debemos conocer la historia un poco más amplia, y es lo que hoy queremos mirar. Es por eso que les invito a que miremos la historia un poco más amplia. Estamos hablando de José, su papá, pero hablemos de su abuelo, su papá y su hijo. Y en esta historia nos vamos a dar cuenta cuál era la voluntad de Dios para ellos. Génesis 12, 1 al 7. Miremos qué es lo que Dios le dice a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, usted y yo. Todas, nuestros hijos, nietos y bisnietos. 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y tengo subrayado, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso es importante. Cuando uno lee rápidamente un texto y pierde ciertos detalles, nos perdimos de la centralidad. Aquí es importante, Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra, 75 años, y él se fue, y él dice, a tierra de Canaán, y a Canaán llegaron. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque resulta que estando Abraham en esa tierra, hubo hambre. Y vamos a ver 3 eventos. El primero es que en la época de Abraham hubo hambre en la tierra y Abraham descendió. Si miramos el mapa, ¿dónde queda Canaán y dónde queda Egipto? Dice que descendió a Egipto. Por favor, Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces, dice el texto, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, esto lo llamamos la primera hambruna. Es clave entender que Abraham desciende a Egipto, pasa la hambruna y él regresa.
viene una segunda hambruna. Y lo que hacen los padres lo aprenden los hijos. Y resulta que en este caso la segunda hambruna ya no fue en la época de Abraham, sino en la época de su hijo, Isaac. Isaac quiere hacer lo mismo que su papá. Miremos, Génesis 26, 1 al 6. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Y habitó como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Mire las promesas. Nuevamente Dios le dice a Isaac, estas tierras se las voy a dar a tu descendencia. 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Diferencia entre la hambruna en la época de Abraham, que Abraham descendió a Egipto y luego regresó a Canaán. En esta segunda hambruna viene Isaac, va para Egipto y Dios le dice, no vayas a Egipto. Pero viene una tercera hambruna, que es la que estamos viendo en la historia de José. Cuando ustedes recuerdan de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas que representaban 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Y en ese contexto ya es el nieto de Abraham quien vive esta hambruna. Y es en esta hambruna donde se desarrolla el contexto de nuestro estudio, pero que aún va un poco más allá, ya que estamos viendo la historia de una manera mucho más amplia que ver detalles cortos, porque nos perdemos en la voluntad. Es por eso que tenemos aquí en el capítulo 45, Génesis 45, 1 al 11. Y ahí vamos a encontrar la narración donde José se encuentra con sus hermanos. Ya ha pasado entonces los primeros 2 años de hambruna. José había sido vendido. José había sido terco, dicen algunos, porque no aprovechó la oportunidad de la esposa de Potifar. Se hizo meter a la cárcel, estuvo encarcelado, vivió todo ese tiempo. Ahora ya José es el segundo en mando, y no en el país de Egipto, sino en el imperio egipcio. Era el segundo después de Faraón. Y en ese contexto es que se narra el encuentro de sus hermanos, y queremos saber si todo esto realmente es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Ahora sí, Génesis 45, 1 al 11. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¿Cómo supo Faraón y los egipcios que estaban afuera lo que estaba aconteciendo adentro? Porque José estaba llorando a gritos. Por no decir la palabra popular que ya conocemos. Muy bien. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre y sus hermanos? No pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Yo puedo imaginarme que estos muchachos lo que querían era que el suelo se los desapareciera. No hubiera querido estar en los zapatos de ellos en ese instante. 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo,
yo soy José vuestro hermano, escuche, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, ¿para qué? Para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Versículo 10, nótese lo que dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. Ahora, aquí tenemos una situación compleja. ¿Recuerda? En la primera hambruna, Abraham descendió a Egipto y luego regresó. En la segunda hambruna, Isaac va a venir, Dios le dice que no, alcanza a bajar un poco y luego se regresa. En esta se viene todo. ¿Cuántos años de hambruna eran? 7. Habían pasado 2. Quedaban 5. Se terminaron los 5. La pregunta, ¿por qué no se regresó? ¿Se quedó en Egipto? ¿Egipto era la tierra prometida? No. Pero él, la comodidad es complicada. Se sintió muy cómodo. ¿Qué padre de familia no le gustaría sacar pecho para decir, mi hijo es el segundo? Y aún más, cuando venía de la esclavitud, el segundo en mando en todo el imperio ahora era José. José trae a su padre, a todos se los trajo y ahora están en Egipto. Pero la historia no se detiene, la historia continúa. Nosotros podemos detener las manecillas del reloj, pero el tiempo continúa. O si no, mire la foto suya, la de ayer, y mire, verá cuán diferente estamos en el día de hoy. Porque el tiempo no se detiene. Y es interesante porque murió José, murieron sus hermanos, murió Jacob, murió el faraón que conocía a José y se levantó otro que no los conocía. ¿Y dónde está? En Egipto. ¿Y dónde está la tierra prometida? Por allá botada. Yo tuve problemas para entenderlo durante muchos años, porque técnicamente a mí me parecía injusto lo que se estaba haciendo con esos pueblos. Cuando Josué llegaba y arrasaba y de una vez iba recogiendo porque esto es de nosotros. Claro, pues Abraham llegó, luego Isaac también tuvo esos territorios, pero luego Jacob los dejó abandonados. Y Dios había prometido es que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Por eso hablamos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 12. Éxodo 1, versículos 6 al 12. Y murió José, y también murieron sus hermanos, y murió a toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo.
y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenajes, Pitón y Ramasés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando leo esta porción, me parece como la cría de Curís, que esos se multiplican. Es interesante, porque ahora ya de ser José el segundo en mando y toda esa generación estaban bien. Ahora las cosas han pasado a otro nivel y ya están en la esclavitud. La historia, en un poco más amplia, incluye la vida también de Moisés. Toda la historia de Moisés, desde su nacimiento, desde la crianza en Egipto, la huida al desierto, el regreso a Egipto, llevar todo el pueblo durante esos 40 años. Termina la vida de Moisés y aparece la vida de Josué. ¿Qué es el encargo que Dios le hace a Josué? Mira, Josué, Moisés ha muerto. Ahora le voy a pedir, tenga la amabilidad y este pueblo me lo regresa a donde debería haber estado y no hubiera haber salido. Y ellos pasan el Jordán y Josué reparte la tierra. Una tierra que no hubiera necesidad de repartirla, porque ya Abraham la había poseído. Su hijo también la había tenido, pero Jacob se había regresado y la había dejado. Josué, capítulo 23, 1 al 5, por favor. Josué 23, 1 al 5. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, llamó a sus príncipes, llamó a sus jueces, llamó a sus oficiales y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, que es el mar Mediterráneo, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Nótese, y vosotros poseeréis su tierra como Jehová vuestro Dios lo había dicho. Promesa, cumplimiento. Se cumplió en la época de Josué que Dios le da la tierra a esa nación, a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que José hubiera sido llevado a Egipto? Sí, sí era la voluntad de Dios. ¿Por qué? La forma, el método. Nótese que la voluntad de Dios permanece siempre en línea, a pesar de que estaba ocurriendo la envidia, el odio y los hermanos. La voluntad de Dios no quitó que desapareciera eso de sus hermanos. De verdad yo creo que sí lo odiaban. Personalmente creo que habían motivos.
Se sentían mal teniendo un papá que amaba más a los otros que a él. Y por supuesto, el enemigo también ganó ventaja sobre estos corazones. Pero, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que el pueblo tuviera la tierra que él había prometido a Abraham. Y Dios lo cumplió. ¿Se cumplió la voluntad de Dios? Sí. Ahora, permítame entonces hacer una aplicación a la vida nuestra. Y es que recordemos quién soy. Esperamos, es lo lógico, es lo natural, que un hombre se comporte como un hombre, porque esa es su naturaleza varonil, y que una mujer se comporte como una mujer, que esa es su naturaleza. En los días de hoy encontramos una mezcla que usted nota que ni es lo uno ni es lo otro. Y lo que Dios está esperando es que cada uno tenga un comportamiento de acuerdo a su naturaleza. Nosotros tenemos una nueva naturaleza, somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, Cristo vive en nosotros. Es importante. Somos sus representantes, somos sus embajadores, dice el texto. Somos amigos de Dios, tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:16. Ahora, si esa es mi nueva identidad, el enfoque es Cristo. Hace 8 días les compartí una ilustración para graficar un poco más, ya que un ejemplo, dice el dicho, vale más que 1000 palabras, y compartíamos la ilustración de aquel hombre que le dijo a su hijo que estaba viendo televisión. Entonces tratemos de ubicar el cuadro. Tenemos un hijo allá en la sala mirando televisión, un programa favorito, de esos programas que son tan importantes que se queme el arroz, ¿sí o no? Y que yo después, pero esa partecita ahí de la novela no me la pierdo. Bueno, el muchacho está mirando la televisión. El papá le dice, hijo, por favor, ve a lavar la loza. El hijo dice, sí señor. Pasado media hora todavía seguía concentrado en la televisión y no había ido a lavar la loza. El papá le dice, hijo, tenga la amabilidad, por favor, vaya y lave la loza. El hijo en esta ocasión ni siquiera le presta atención, sigue concentrado, está enfocado en la televisión. 1 hora después el papá le dice, hijo, hágame el favor y apaga ese televisor y lava esa loza. El muchacho apaga el televisor, lava la loza a regañadientas. Pregunta, ¿quién es la persona encargada de comunicar cuál es la voluntad? ¿Es el papá o el hijo? Ahora, el papá es el encargado de mostrar cuál es la voluntad que él quiere. Él quería que su hijo lavara la loza. No era el hijo el que quería lavar la loza, era el papá que quería que su hijo lavara la loza. ¿Cuál era el problema? Que el hijo no estaba concentrado en la voluntad de su padre, sino que estaba concentrado en otra cosa totalmente diferente. Y esto sí nos ayuda a nosotros. Si yo soy un hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, el que se une al Señor, con Él uno es en espíritu. Entonces, si mi enfoque es Cristo, yo no tengo por qué ir a buscar la voluntad de Dios. Si esta es la voluntad de Dios, o es esta, o cuál es la voluntad de Dios. ¿Quién es la persona encargada de mostrar su voluntad? Él. Lo que yo necesito estar es enfocado en Él. Ahora, si yo estoy enfocado en la carne, pues por supuesto, nunca voy a encontrar la voluntad de Dios. Coloquemos algunos ejemplos. La ilustración que también hace 8 días compartía, de aquel hombre que tenía 4 opciones de salir de vacaciones. La primera, de ir a la costa. Nunca había ido a la costa, nunca había montado en avión, le habían dicho que Cartagena es fantástico.
Pero por el otro lado, existía la posibilidad de ir a una excursión al Nevado del Ruiz. ¿Quiénes han ido al Nevado del Ruiz? Vea, si han perdido esa bendición. Pues tampoco he ido. Pero también tenía la oportunidad de ir a tener un fin de semana unos termales, agua caliente, azufrada, buena para la salud. Y por el otro lado, quedarse aquí en la capital para disfrutar de la final de su equipo favorito. Entonces, ¿cuál de esos lugares sería la voluntad de Dios que él fuera? Él se fue para Cartagena. Llega a la costa, encuentra a Dios con los brazos abiertos, dándole una bienvenida. Y el hombre pregunta, Dios, ¿y tú cómo sabías que yo venía para acá? Él estaba pensando, oiga, pero eso sí fue mucha suerte. Llegué exactamente donde estaba. Y Dios le dice, hijo, ¿quién cree que puso ese pensamiento en tu mente? ¿Acaso no fui yo? ¿Por qué? Cuando yo estoy enfocado en Él, tenemos la mente de Cristo. Nuestra vida no está en la carne. Eso es lo que dice Romanos. De tal manera que ya no tengo por qué preocuparme. Ejemplo, si yo digo, una persona soltera, cristiana soltera, dice, Dios, ya tengo 39 años, no me he casado, yo me quiero casar. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Me gusta esta vecina, la otra vecina y la otra vecina. Pues, hermano, mal. Estás pensando en la carne. No codiciéis la mujer ajena. Así que ya sabemos de antemano. Pero si es una niña, tiene 20 años, bueno, esperemos que termine la universidad, ¿verdad? Que después no me van a echar la culpa a mí. Es una ilustración. Vamos, la niña está enfocada en Cristo, sabe su nueva naturaleza, sabe que es templo del Espíritu Santo, sabe que Cristo mora en ella, sabe que ella no es sola porque él, ella y Cristo son uno solo. Y ella se quiere casar y dice, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya? Me caso con Pedro, Aníbal, José o Juan. Y el Señor, no te preocupes. Ella se casó con Aníbal. Claro, ¿quién colocó en la mente y en el corazón de casarse con Aníbal? Dios. Porque estaba enfocada en Dios. ¿Va a tener dificultades? Por supuesto, seguramente las va a tener. Pero es que recuerde, el hecho de que haciendo la voluntad de Dios pasemos por un momento difícil no significa que nosotros nos equivocamos y optamos por la decisión que Dios no quería. No. Recuerde que los caminos del Señor y sus pensamientos son más que los nuestros. Él tiene planes para cada uno de nosotros. Hermanos, eso nos invita a que nosotros debemos tener claro, usted está viviendo la vida que está viviendo, ¿por qué? Porque es parte de la voluntad de Dios dentro de un contexto mucho más amplio. ¿Cuál? Dios quiere que le conozcamos a Él y a su Hijo. Y en ese proceso olvidamos, por ejemplo, las historias misioneras. Cuando nuestros primeros misioneros vinieron a nuestro país, ¿cuánto les costó a ellos? Pero estaban cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Que el hijo reclamándole al papá, papi, pero es que usted nos trajo a este país, lejos, a otra cultura, nos sentimos extraños. ¿Cuántos misioneros pasaron momentos difíciles? Crecieron, no disfrutaron de la presencia de sus hijos. Pero usted y yo somos resultados. Porque Dios quería ¿qué? Que le conociéramos y que disfrutáramos. Y estamos en el proceso, todavía no ha terminado. Por eso la venida del Señor no se ha dado. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos. Y Él quiere que nosotros compartamos con ellos. ¿Será la voluntad de Dios? Sí. ¿El precio? Dios
tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hermanos, si estamos buscando una vida donde no tengamos dificultades o crisis, nos toca cambiar el texto, porque el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción. Así que es posible que usted escuche otra enseñanza totalmente distinta, de amor, bendición, prosperidad y todo como un tobogán de la felicidad, cuando en la práctica no existe. Hermanos, yo les invito a que inclinemos el rostro. Piensa en tu vida, que con toda seguridad, si tú estás enfocado en Dios y las cosas no han salido como tú querías, es porque Dios tiene otro plan para ti. Dios, en el día de hoy, queremos darte muchas gracias, porque la voluntad tuya es buena, agradable y perfecta. La voluntad tuya es la santificación. Fuimos apartados, llamados. Es que no nos escogiste porque éramos los mejores, aún es porque éramos casi los peores. Eso lo dice tu palabra. Dios, mucho más cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, separados de ti, lejos de los pactos y sin esperanza. Pero gracias Dios por tu Hijo Jesús, quien nos incluyó en este nuevo pacto. Y ahora, Señor, permítenos estar enfocado, porque ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu. Es lo que dice tu palabra, y estamos plenamente identificados, si es que hemos nacido de nuevo, porque somos una nueva creación, y no estamos solos. Señor, tú conoces la historia individual y particular de cada uno de nosotros, y es posible que hayamos pasado por momentos difíciles, pero esos momentos difíciles forman parte de una bendición mayor, y nos llena de gozo y de alegría de saber que todo está bajo tu control. A pesar de, nosotros podemos estar plenamente seguros que la voluntad tuya es buena, que es agradable y que es perfecta. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos continúe bendiciendo. Si hay preguntas, aportes, inquietudes, quemas, cosas parecidas, entonces estaremos tratando de responder. Mientras tanto, vamos a continuar, vamos a tener el tiempo de la recolección. Si usted nos visita por primera vez, no te preocupes, no se trata de que están cobrando la enseñanza, eso no tiene sentido. Hermano Jorge, voy a pedirle, y le voy a pedirle a mi hermano Germán, y le damos descanso a mi hermano Henry, que está enfermito. ¿Algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud? Lucy, aquí tenemos un micrófono si quiere, hermano, aquí. Wow, estas son las enseñanzas que traen liberación. No sé si tú sientes lo mismo, pero qué rico saber que el Dios que tenemos está tan encargado de nosotros como papá. Para mí el televisor es como si fuera mi carne, y si estoy distraída aún en la carne o si estoy distraída en otra cosa, todavía Él tiene un mando sobre mí. Y Él es el que está responsable de mí, de aún si he metido la pata, si he pecado, si estoy en la carne, todavía dice, Lucy, te amo, Lucy, ve y alcanza las almas. Él dará las órdenes cuando Él así lo vea y lo amerite. Entonces me gozo saber de ese Dios que vive en ti, vive en mí, un Dios de esperanza, que no ha llegado el momento en que nos hemos salido de la voluntad de Él, que todavía estás dentro de la voluntad de Dios. Así tu pie resbale, así no entiendas muchas cosas, así diga, uy, oigan, nada que he cogido la cosa por el derecho, como debe ser, no estoy caminando como es mi identidad, pero hay esperanza. Ese es el Dios que abrazo, que le digo gracias por tu amor, gracias porque
todavía es encargado de nosotros. Que si aún la embarráramos, Él dice, no te ha salido de mi voluntad. Y Él me dice, ¿cuándo debo ir a lavar la loza? ¿Cuándo tal cosa? O ¿cuándo necesito un abrazo de Él y Él me lo va a dar? Entonces, chévere este mensaje. Creo que le quitan a uno cuántos pesos. Ay, Dios es muy lindo. De verdad sigue dándonos vida y vida en abundancia, de tener un Dios que en Él no somos condenados, sino que hay esperanza. Gracias. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job? Dice la Biblia, un hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Y un día Satanás vino y Dios le pregunta, ¿a usted de dónde viene? Dios, no, de andar por la tierra. Y él dice, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Ah, sí, claro, por supuesto, yo lo vi. ¿Sabe? ¿Recuerdan lo que le aconteció? Primero, se perdió esa platica, toda.